En este nuevo Al Encuentro contamos con la historiadora, comisaria y crítica de arte española Blanca de la Torre, con motivo de su curaduría de la próxima 15 Bienal Internacional de Cuenca en Ecuador. Hola Blanca, sé que estás muy ocupada, por ello te agradecemos Hola, mucho que hayas sacado tiempo para atendernos. un placer Bien, siempre. igualmente Blanca. Bien, ayer en una rueda de prensa celebrada en la Fundación Municipal de Cuenca presentaste los ejes transversales y el concepto curatorial de la 15 edición, que lleva por título Bienal del Bioceno, cambiar el verde por azul. ¿Qué Ujú. nos puedes comentar acerca de esos ejes y del concepto de esta nueva edición que tiene previsto celebrarse el próximo mes de diciembre si las circunstancias lo permiten? Bueno, el título, el bioceno, que ya creo que os suena, ¿no? A muchas y muchos de vosotros, tiene que ver con ese concepto del bioceno que forma parte de mis tesis, em, que es una alternativa que propongo al concepto del antropoceno, ¿no? El concepto del antropoceno siempre lo he criticado en numerosos textos que he escrito por pues todas esas connotaciones que elude pues políticas económicas, especialmente coloniales, ¿no? Del término. Eh, y por poner además o por distribuir de manera homogénea la responsabilidad del deterioro del planeta entre todos los hombres, ¿no? Entre todos los antropos. Eh, lo que, bueno, es cierto que han surgido multitud de términos alternativos durante todos estos años, ¿no? Pues capitaloceno, chuluceno, euroceno, etcétera. Todos ellos buscan de alguna manera apuntar con el dedo, ¿no? A culpables, pues bien el capitalismo, bien el hombre, bien el colonialismo, etcétera. Lo que yo busco es pasar página, no buscar culpable, sino hablar de esa nueva era que sitúe la vida en el centro, ¿no? Buscar una nueva era que sitúe la vida en el centro, que hoy día me parece más necesaria que nunca. Tiene que ver con esa idea también que propongo de bienal, que es una bienal sostenible, que hable de sostenibilidad tanto en contenido como en modos de hacer, que bueno, como sabéis es algo pues muy habitual en todos mis proyectos, ¿no? Trabajar la sostenibilidad de manera sistémica. El subtítulo, ese subtítulo de cambiar el verde por azul, alude al greenwashing, ¿no? Alude a pues todas esas técnicas de greenwashing o de colavado de numerosas organizaciones y corporaciones que utilizan para vendernos como verdes toda esa serie de productos. Pues a partir de ahí hablo de como propuesta simbólica ese cambio de colores, ¿no? Como el verde ha perdido su color, ¿no? Se ha ido deslavando y realmente, pues bueno, pues tanto el racismo ambiental, las problemáticas en torno a las guerras del agua, la pérdida de biodiversidad, las pérdidas de las comunidades, los derechos en torno a la tierra y todo un largo etcétera, no tienen nada que ver con el color verde, ¿no? O tienen, digamos, unos relatos y unas narrativas detrás muchísimo más extensas que aquellas que nos hicieron creer en el verde como el color de la ecología, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí. Dicho esto, trabajaremos toda esa serie de problemáticas ecológicas y relacionadas con el cambio climático a través de esos tres ejes que comentabas, que son el conocimiento ancestral y tradicional, ¿no? Rescatar pues esas tradiciones de las comunidades, sabiduría indígena, bueno, toda esa serie de saberes como base para la construcción de un nuevo sistema, ¿no? De conocimiento. Y prestar especial atención también a los conocimientos bioculturales, ¿no? Aquellas tradiciones culturales asociadas a la biodiversidad y, por supuesto, con un enfoque en el contexto más cercano, ¿no? Un segundo eje es desde un ecofeminismo crítico o desde los ecofeminismos, ¿no? Hablo de esa redefinición de la realidad que comenta Alicia Puleo. Y bueno, pues enlaza también el bloque, por supuesto, con el apartado anterior, sobre todo en el ámbito también del conocimiento en torno a la Pachamama, a los pueblos originarios, ¿no? A esta idea de codependencia, de cómo somos seres ecodependientes e interdependientes, ¿no? A la idea de aprendizaje intercultural también, y bueno, recoger ese paradigma también del buen vivir o del summa causai, ¿no? Que lo recoge ya la propia Constitución de Ecuador. Y finalmente, el tercer eje será pues desde entender el arte como ese medio eficaz para construir futuribles, ¿no? Escenarios probables y posibles, que van pues unidos a esas especulaciones también de utopías, de futuros y de alternativas, que a su vez también se relaciona con el eje anterior, ¿no? Con los ecofeminismos, desde esa línea de los ecofeminismos como un tipo de pensamiento utópico también, en ese sentido de utopos
como lo que no se ha hecho realidad aún en ningún lugar. Entonces, como ves, los tres ejes van encadenados de alguna manera. En estos momentos sigues en Cuenca, ¿no? Y como me comentaste ayer por teléfono, con una agenda bastante apretada. ¿Estás haciendo trabajo de campo y preparatorio? ¿Qué nos puedes contar al respecto de lo que estás haciendo ahora mismo? Sí, estoy combinando todo, pues muchísimo trabajo de campo, claro, conocer a fondo la ciudad, los espacios que tradicionalmente han sido espacios de la Bienal, propios de la Bienal, pero también otros posibles espacios alternativos, que también me interesa muchísimo explorar espacios alternativos. Pues esto lo estoy haciendo también junto con Katia Cazar, la directora de la Bienal, que está involucrada 100% también, igual que toda la fundación del equipo, que me están pues llevando a absolutamente todos los espacios posibles. De hecho, hoy, por ejemplo, he tenido un recorrido fantástico con un historiador que me ha llevado por todos los lugares, me ha ido contando todo, no solamente de la parte histórica, sino pues de bueno, toda la parte que tiene que ver con la historia de la comida, bueno, absolutamente todo. A la vez estoy también revisando dosieres de artistas de Ecuador, porque es cierto que es una bienal internacional, pero quiero que haya algún componente también, por supuesto, ecuatoriano, y para eso se ha hecho un open call. La parte de selección de artistas internacionales va a ser invitación directa, convocatoria directa, bueno, pues por todos estos años que yo ya he venido trabajando estos temas, quiero invitar ya de manera específica a los artistas que creo que van a funcionar dentro de estas líneas que estoy planteando, pero también, bueno, consideramos muy importante hacer una llamada a los artistas ecuatorianos, por un lado, para ver si alguno de sus trabajos o algunos de sus trabajos pueden encajar en estas líneas, y por otro lado, incluso como toma de pulso para mí, porque también, bueno, es importante en el lugar en el que estás también, pues eso, tomar el pulso y conocer bien el contexto de las artes visuales del lugar, que eso es algo que bueno, procuro hacer en todos los trabajos que hago en otras latitudes, ¿no? Pasar tiempo conociendo también qué es lo que está pasando en el entorno cultural y artístico de la ciudad. Tienes algún número ya cerrado de artistas que van a participar más o menos? ¿O todavía es pronto No, para...? no quiero, es Ujú. pronto, quiero tomarme tiempo, me parece que hace falta mucha reflexión, además quiero estudiar bien también los espacios para ver qué artistas pueden encajar también según determinados espacios, lugares. Creo que hay que pensar las cosas con tiempo. Y lo que sí tengo claro, y esto está hablado también con Katia y con el equipo de la Bienal, esto es algo que Katia tenía también bastante claro, que es reducir. Y dentro de esa idea de Bienal sostenible y de cambiar el modelo de Bienal, que para mí es crucial, hay que reducir el número de artistas. Yo Eso creo que, luego hablaremos de eso, vale, del pues modelo de Bienal para sí, que pues será un número más reducido de artistas. No, no me parecen necesarios esas, ¿no? esas listas interminables listas interminables y proyectos interminables que nunca da tiempo a ver. que son inabarcables Sí, también para, no solamente para el curador, sino también para el visitante. Totalmente de indigeribles. acuerdo. Sí, sí, por eso. Me Totalmente de gustaría acuerdo. romper con eso y hacer algo mucho más digerible. Vale. La Bienal de Cuenca se remonta al año 1987, por lo que es una de las más veteranas también e importantes del continente americano. Y como cualquier otro evento a lo largo de su historia, pues ha pasado por distintas fases y momentos. Actualmente, como acabas de nombrar, es Katia Cazar, la directora ejecutiva. Mm, Y tengo varias preguntas que van unidas. ¿Qué te sedujo de la propuesta? Si conocías la Bienal, ¿qué aspectos crees que la hacen distinta y en qué momento dirías que se encuentra? Vale. Bueno, cuando Katia me contactó para esa preselección, porque el formato que ellos hacen fue, Katia preseleccionó un grupo, un conjunto de curadores y curadoras internacionales, no sé exactamente el número ahora mismo, y nos pidió esa propuesta, ¿no? Nos pidió un anteproyecto y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido pasando por varias fases. ¿Qué me sedujo? Uf, todo. Lo primero, que sí me parecía que la Bienal tenía pues unas dimensiones también, la ciudad y todo, pues maravillosa. Lo tercero, lo segundo, el contexto, ¿no? Sabes que a mí, bueno,
en líneas generales Latinoamérica me fascina, es un escenario en el que me siento muy cómoda, sabes que he trabajado con... Y que conoces muy bien. Conozco, he trabajado en varios países de aquí y la verdad es que siempre me he sentido como en casa. Entonces me atraía muchísimo pasar más tiempo aquí y profundizar en ello. Y luego la idea de poder hacer una bienal sostenible, que la verdad es que era una de mis obsesiones últimamente, porque, bueno, como sabes, llevo tiempo desarrollando proyectos sostenibles, pero siempre en otros formatos. Y poder trasladar todo eso al formato bienal me parecía todo un reto, pero un reto que me atraía mucho. Así que la verdad es que cuando me dijeron que había sido seleccionada, sí, me alegré Tremenda alegría. enormemente, sí, la verdad es que sí, con muchas Vale. ganas. Cada vez más bienales latinoamericanas incorporan la figura de un curador pedagógico, y en esto cabría recordar que fue pionera la sexta Bienal de Mercosur de Porto Alegre, que llevó a cargo Gabriel Pérez Barreiro y que contó con Luis Cánicer como curador pedagógico. ¿Está contemplado incluir un equipo de curaduría pedagógica en la Bienal, o contaréis con actividades pedagógicas? ¿Me podrías decir si o ya es tradicional este tipo de Y, departamento? Gabriel, la verdad que lo hizo de manera fantástica. Bueno, es colega, es un tipazo. En el caso de la Fundación Bienal de Cuenca, es una figura que está, yo creo que prácticamente desde sus orígenes. O sea, hay un departamento pedagógico, esa figura está ahí y se ha trabajado muchísimo. Y en especial, también he de decir que en esta edición Katia también desde el principio ha insistido mucho. O sea, ya desde antes de llegar yo están trabajando en ello y sí, es que nos parece crucial que funcione además pues eso, de manera transversal, ¿no? E integral, no como algo paralelo en absoluto a la Bienal o a la parte curatorial, sino que atraviese absolutamente todo. Sí. Vale. Siguiendo con bienales, pero quisiera que nos hastallésemos un poco de una visión pesimista que circula por ahí en los círculos, ¿no? del arte, que es que, como ya algunos apuntan, con el COVID-19 podría significar, ¿no? el fin de la Bienal Internacional. Son un poco los más agoreros que apuntan esto, ¿no? Bien. Eh, es por todos conocidos que hace algún tiempo se está debatiendo lo que es y cuestionando la viabilidad y funcionalidad de las bienales. Para ti, ahora que estás involucrada de pleno en una, ¿cuál es la función de una bienal y cuál es el modelo de bienal que realmente te interesa? O dicho de otra forma, ¿qué modelo de bienal crees que están agotados o que ya no tienen futuro? Claro, Antes has apuntado un poco lo de esas bienales mastodónticas. exacto, exacto. Bueno, pues es un poco lo que en otras ocasiones he hablado y creo que hemos comentado también de museos e instituciones, ¿no? Es casi un poco aquel efecto Guggenheim que hemos hablado en otras veces, que también creo que se puede extrapolar a las bienales. Es decir, bienales indigeribles, exacto, con listados de artistas interminables, con unos costes económicos pues también astronómicos y creo que innecesarios. Bueno, en líneas generales, pues ese modelo insostenible y que además no repercute en el contexto. O sea, una bienal principalmente tiene que repercutir en su contexto. No puede ser ese modelo, ¿no? Satelital de nuestro propio mundo del arte solo para que nosotros nos estemos paseando, nos lo pasemos fenomenal y con unas fiestas estupendas, que es algo que claro que creo que está obsoleto y que entre todos deberíamos hacer desaparecer. Sí, no creo en absoluto. No creo tampoco mucho en esa idea de las representaciones nacionales, ¿no? Tampoco, creo que eso es bastante de otro siglo, ¿no? Toda esta idea, ¿no? O sea, no quiero creer en torno a toda esa geopolítica en torno también a las bienales. Creo en modelos pues muchísimo más digeribles, muchísimo Alternativos, ¿no? alternativos, muchísimo más colaborativos con la ciudad, por supuesto, donde se trabaja de manera mucho más horizontal, muchísimo más transversal. De nuevo, donde la ciudad esté muy presente y la Bienal sea parte de, pues eso es construir conocimiento, pero construir conocimiento para todos. También apoyar la economía de la zona, apoyar pues, el tejer redes, ¿no? Y frenar también ese cortoplacismo. También las bienales creo que tienen ese punto cortoplacista
que me parece también bastante dañino. O sea, intentar que una bienal genere algunas raíces, ¿no? Y funcione, o que al menos algunos de esos proyectos continúen de alguna manera a largo plazo con la ciudad y dejen un pozo. Hay otra cosa que, por ejemplo, la Bienal de Cuenca es magnífica y creo que en eso es un modelo también a seguir, que es que genera patrimonio para la ciudad a partir de, bueno, de 3 premios anuales, de 3 premios que da cada una de las ediciones, para conformar una colección. Entonces, hay colección de la Bienal de Cuenca, que la alberga la propia sede de la fundación, entonces a la vez se está construyendo también un patrimonio para la ciudad. Esto también me parece un modelo bastante interesante, ¿no? Sí, no, y la colección yo la he revisado para preparar la entrevista y los nombres no desmerecen Sí, nada. sí, sí. Bueno, Blanca, tú llevas trabajando temas de medio ambiente, ecología y sostenibilidad casi desde tus inicios en la práctica curatorial, con una sensibilidad especial para captar lo que sucede y marcando nuevas sendas en estos temas, ¿no? Lo que te convierte en toda una experta en la materia. Con muestras tan señaladas como Hybris, en el MUSAC de León, y lo que también te ha llevado recientemente a dirigir el agua sostenible del CAN de Gran Canaria, que es la primera iniciativa, si no tengo malentendido, de su tipo en territorio español. Mi pregunta es, ¿cómo observas que haya tenido que ser o que haya tenido que atacarnos un virus para que desde el sistema del arte no dejen de alzarse voces diciendo que hay que aprovechar este parón para reformular e intentar un cambio hacia un sistema del arte más eco-friendly y evitar el desastre ecológico? Da la impresión de que antes de la pandemia no era evidente que las cosas no estaban funcionando bien. Sí, sí, ¿Tú qué creo que es obvio. opinas? Bueno, en el caso del CAM, he de decir que Orlando, a mí ya me lo había comentado antes de la pandemia, ¿eh? O sea, ya antes de la pandemia, no me acuerdo que había ido yo a Canarias a otra cosa, a otro proyecto o algo, y ahí sí que comimos y ahí me dijo que quería hablar conmigo porque él estaba muy interesado en todos estos temas y quería contar conmigo tanto para hacer un proyecto expositivo como para ver qué más podíamos hacer en torno a eso. Y ahí es donde yo le propongo, pues mira Orlando, yo idealmente te diría que hiciésemos pues eso, algo permanente para ir introduciendo, digamos, al museo en un proceso de transición, ¿no? Pues, un proceso de transición hacia unas prácticas culturales más sostenibles, que es como mi obsesión con las organizaciones culturales. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que a mí me resulta un poco frustrante a veces que pues, muchas organizaciones y museos y demás me llaman para hacer proyectos sobre estos temas, pero pues normalmente es de carácter puntual, ¿no? Y eso sí me parece que, bueno, supongo que siembra una pequeña semillita, pero en el momento en el que estamos no es ni muchísimo menos suficiente. Y en general es lo que veo con todas las instituciones, ¿no? Es cierto que la ecología y todos los temas de sostenibilidad, sobre todo en los últimos años, se han puesto más de moda y normalmente se abordan mucho más desde el ámbito de los programas públicos, ¿no? Vemos mucha conferencia y mucho debate en torno a eso o actividades relacionadas con los programas públicos, a veces alguna exposición puntual, pero nadie quiere realmente abrir ese coco, ¿no? Que es sí, meterte de lleno en desarrollar un programa de sostenibilidad integral, en asumir esa transición porque bueno, pues claro, es duro, es difícil, Se implica, meten otros intereses también de por medio, claro. exacto, exacto. Tiene mucho que ver también con el cortoplacismo que acabamos de comentar. Tiene que ver con el cortoplacismo porque en general las instituciones, como bien sabes, funcionan también de manera muy cortoplacista, muy electoralista, casi también, ¿no? Y bueno, pues el largo plazo a poco se interesa porque como si yo ya no voy a estar ahí, eh, También yo creo también en eso es mucho, también a lo mejor, en este caso hablando del país del que venimos, ¿no? Que parece que cuando un director lleva más de 4 o 5 años, parece que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Como que ya puede se, ser, ya se, pero le, también, ya se le agota el crédito, ¿no? Pero bueno, que yo creo que son varios temas al mismo claro, tiempo. claro. Pero el tema de la sostenibilidad es que es a largo plazo, es que es algo que es decir, cuando se va a hacer visible es a largo plazo. Y ahora mismo no tenemos además ese tiempo para tomar decisiones. O sea, yo siempre digo que tenemos que tomar decisiones a corto plazo, pero planear a largo, ¿no? Ahora mismo tenemos que ser lo suficientemente rápidos porque no tenemos tiempo para tomar las decisiones ya, pero siempre pensando en largo.
y ya nos hemos adentrado en esa década, la década definitiva que yo digo, ¿no? Hasta 2030. Estos son los años definitivos y como las instituciones culturales bueno, no se pongan las pilas, pues vamos mal. Es lo que te quería también comentar, que yo no sé si esto realmente surtirá efecto para cambio o una vez salgamos otra vez todos vacunados volveremos a cometer errores pasados, no lo sé. Todo el mundo, por lo que yo leo, por lo que yo veo, parece que sí, que está por la labor de cambiar, ¿no? De iniciar esa página, ¿no? También Ya. entrar en el bioceno, ¿no? Yo quiero pensar que sí, quiero ser optimista. Hay días que me levanto súper optimista, sobre todo porque sí que es verdad que lo que tú decías, ¿no? Que parece que con la pandemia a mí me contactan todo el tiempo instituciones y organizaciones y demás para textos, para participar en paneles, para todo, para sobre todo mucha asesoría y muchos talleres también, ¿no? de implementación de este tipo de cosas. Pero en gran parte de los casos, no digo ni mucho menos en todos, pero en muchos casos es como que quieren que sea ya. O sea, es como se creen que les vas a dar como, ¿no? 4 horas de taller de sostenibilidad y te vuelves sostenible por arte de magia, ¿no? O Te vas para a volver justificar, claro, coaching, te vas a volver coaching, sí, sí, ¿no? coaching de medio ambiente. No, Bueno, eso enlaza con lo que te quería preguntar a continuación, que tienes ese perfil, ¿no? Poliédrico, porque aparte de curadora y también escribes mucho, ¿no? O sea, y divulgas mucho, ¿no? Que es lo que me estabas diciendo ahora mismo, que te contactan para ese tipo de iniciativas, ¿no? Y de hecho, ahora vas a colaborar, o es una de las primeras colaboradoras con un nuevo blog que impulsa la Galería ADN, que es ADN Blog Small Data, ¿no? Que reflexiona sobre el arte, la política y la sociedad, ¿no? Mi pregunta en este caso es, ¿cómo es importante para ti esa elaboración de textos? ¿Cómo funciona luego? ¿Muchos se pueden luego hacer spin-off de exposiciones o va todo unido en tu cabeza a veces? claro, en mi cabeza es que todo está relacionado, o sea, y todo forma parte de la curaduría, ¿no? Del comisariado. O sea, sí me gusta entender la curaduría de una manera muy amplia, ¿no? Y muy versátil. No creo que ser curador sea hacer exposiciones, ya está, no. Tiene que ver con construir otros relatos, ¿no? Construir otras narrativas y otros relatos para ofrecer esos otros modos de ver el mundo y desactivar esos otros relatos que no han funcionado, ¿no? O que no funcionan. Y bueno, esos dispositivos al final se pueden detonar pues, de muchas maneras, desde lo expositivo, desde el ensayo, pues el taller, es eso, las asesorías. Para mí, no sé, sí, me gusta esa versatilidad porque lo que me interesa es precisamente, bueno, ser capaz de buscar otros subterfugios también para precisamente desde las artes visuales desactivar los relatos. Creo que precisamente el arte tiene ese gran poder, ¿no? El arte tiene el poder de construir otros relatos, otras narrativas, que es uno de los poderes más increíbles y de los más necesarios ahora mismo. O sea, estamos en un momento en el que hace falta un cambio de cosmovisión. O sea, por mucha estructura, por mucho que cambiemos a nivel estructural y por mucha teoría y por mucha retórica en torno al cambio climático, si no hay un giro y un cambio en la cosmovisión profunda, no vamos a poder dar ese paso. No vamos a poder dar ese paso. O sea, va unido a ese cambio en la cosmovisión. Está claro que los relatos han fallado hasta ahora, hay que construir otros nuevos y creo que el arte tiene ese poder fantástico para ayudar a construir esos relatos. Transformador, Y ¿no? creo que el concepto de sí, sí, y la curaduría creo que da, ¿no? Abre esas posibilidades. Entonces, bueno, a mí esa versatilidad que tengo creo que me permite eso. Y en concreto el ensayo, a mí me gusta mucho escribir desde siempre. Es verdad que publico bastante, porque además también me da mucho balance, bueno, como trabajo en diferentes latitudes y como sabes la curaduría tiene esa parte pues, bueno, pues muy activa, de mucho movimiento, requiere mucha energía y yo necesito compensar todo eso con esos espacios para mí donde no hablo con nadie, escribo mi té, mi ordenador y puedo estar horas y horas sin hablar con nadie, que me encanta.
precisamente, como has dicho, te mueves en diferentes espacios, no solamente mentales, sino físicos. Y eres una de las pocas curadoras freelance españolas, y no solo de tu generación, ¿no? Que verdaderamente trabajas a ambos lados del Atlántico, logrando con tus proyectos hacer de puente entre España, Latinoamérica, lo que nuevamente con tu curaduría en la Bienal de Cuenca se ratifica, ¿no? Pero no solo eso, igualmente también te bajas y te mueves con soltura en otras latitudes. Y de hecho estás presentando en el Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado el proyecto curatorial Overview Effect, que se extiende durante casi un año, ¿no? Y a mí me llama la atención que cómo has conseguido tejer esa red internacional de contactos. ¿Cuál ha sido realmente esa labor que has hecho durante este tiempo para poder hacerlo? O sea, más allá de trabajo, empeño, porque no eres un caso un poco atípico. A mí siempre me ha interesado pasar tiempo en los contextos e investigar tiempo en los contextos. Es decir, no me interesa el comisariado paracaidista, digamos, a mí lo de coger, preparar un proyecto, llegar a un sitio que no conoces de nada, montar la exposición en el museo e irte, no funciona para nada conmigo y no me interesa. Entonces, bueno, lo que me gusta precisamente, y creo que la mayor ventaja de ser freelance y el motivo principal por el que bueno, me he ido de las instituciones en las que he estado trabajando de manera más fija, que siempre, o sea, siempre me he ido con una relación fantástica con la institución y sin ningún problema, pero sobre todo lo que me ha motivado era, bueno, pues por un lado tener más tiempo para esas investigaciones en torno a la sostenibilidad y por otro lado el poder pasar más tiempo investigando en cada contexto. Entonces, claro, pues el ser independiente, bueno, y el tener igual el tipo de vida que tengo, ¿no? Sin familia, etcétera, pues me permite que cuando voy a hacer un proyecto a un lugar puedo pasar muchísimo tiempo investigando in situ y eso también te va generando, ¿no? Unas redes y una serie de contactos pues más de piel, ¿no? Más de estar ahí, no de paso, Más ¿no? sólidos. No me gusta estar de paso, exacto. No va conmigo lo de estar de paso. Entonces, al final es verdad que pues, he pasado mucho tiempo en muchos lugares. En el caso del MOCAB que comentas de Belgrado, pues lo mismo es que los Balcanes, bueno, me encanta. Serbia es un país que me fascina, que conozco muy bien. En Belgrado he pasado muchísimo tiempo y ya he trabajado anteriormente en el MOCAB y con Soran Eric, que es el co-comisario, el chief curator del museo. De hecho, ahora mismo llevamos ya 3 años con este proyecto. Es verdad que inauguró la primera parte, inauguró en septiembre, la parte más grande la inauguramos ahora en junio, pero ya llevábamos 2 años de investigación. Pero habíamos estado haciendo otro trabajo, otro proyecto, una trilogía que nos había llevado también como 3 o 4 años de investigación, que finalmente inauguramos en 2014 en Moca, pero que también hicimos otra pata de la trilogía en Artium y otra pata en la Kunstverein de Salzburgo. Entonces, pues lo mismo, pues ya es ¿no? una relación pues estrecha y demás. Y en general yo creo que ha sido así un poquito, ¿no? Como un poco pinball. Además, un contexto te va llevando a otro, te va llevando a otro y al final... Sí, pero bueno, lo que dices, que al final la base de todo esto es permanecer en el sitio que vas a hacer los proyectos, digamos, no solamente para llegar a la inauguración e irte, ¿no? O sea, estar y Claro, empaparte del contexto, como vas a sí, hacer ahora también con la Bienal claro. de Sí, no Cuenca. me interesa nada el simplemente estar de paso. De hecho, también hay una cosa que define tu método de trabajo también, que es el acompañamiento de artistas, ¿no? Y a lo largo de los años, yo creo también, ¿no? Porque siendo algún ejemplo, por citar alguno, Eugenio Ampudia, lógicamente podría ocupar un lugar destacado, pero también la mexicana Tania Candiani también has Sí, colaborado con ella en varios proyectos, ¿no? Y por cierto, muchísimo. que no dejan de exponer y recibir premios y todas esas cosas, ¿no? Entonces, Sí, para mí también me gustaría saber y preguntarte cómo es de importante para ti entonces la relación o el entendimiento con un artista a la hora de establecer colaboración o llevar a cabo un proyecto. es crucial. O sea, para mí es establecer un modo de pensar juntos, ¿no? De pensar y de nuevo pues de construir conocimiento en colectivo, ¿no? Sí, o sea, establezco esos modos de trabajo que son pues, de ir caminando y pensando de la mano, ¿no? Y es que otra cosa que para mí sí que es muy importante es la producción de obra nueva, las comisiones de obras nuevas. La mayoría de los trabajos en los que me embarco tienen comisiones y producciones nuevas.
me parece crucial. Entonces, siempre que puedo, reservo una parte del presupuesto para eso o cuando me piden proyectos desde lo institucional, normalmente solicito a la institución que tiene que haber un apartado importante para producciones nuevas. No me interesa tanto, ¿no? Pues jugar con obras pues, ya hechas, ¿no? Con colecciones, creo que es muchísimo más rico, muchísimo mejor para el artista, por supuesto, porque además creo que hay que apoyarles y hay que ayudarles ahora mismo, más que nunca, además, a producir obra nueva, pero además pues creo que es un proceso fascinante, ¿no? Poder estar creando, digamos, esas obras de la mano, ¿no? De los artistas y bueno, me parece, o sea, es como mucho más arriesgado, tiene ese componente como de riesgo, pero al final pues creo que tiene mucho que ver también con mi modo de pensar, ¿no? Con el no tienes por qué saber ya cómo va a ser o cómo va a resultar, sino que ahí hay un componente de Sorpresas. improvisación, sí, y de sorpresa que me parece importante también, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, quería preguntarte, porque como te unen esos lazos tan fuertes con algunos artistas, ¿no? Y también con otros colegas de profesión y con galeristas, que en estos momentos, como te decía, que es fundamental o vital apoyar a la creación artística, ¿no? ¿Qué te transmiten o cómo le está afectando la crisis así a gente que tienes cercana, a grosso modo? O sea, Bueno, hay de todo, pero sí en líneas generales creo que está siendo muy duro para todas las artistas y los artistas, porque bueno, bueno, como sabes, se cancelaron muchos de los proyectos. En mi caso, los más cercanos o con los que estoy trabajando ahora mismo de lleno en varias producciones, en el MOCA, en Logroño también estamos haciendo todo producciones nuevas, que íbamos a hacer mucha producción nueva. Em, pues bueno, estamos salvando el pellejo, pero bueno, sí, sí es cierto, yo creo que es un momento difícil, es un momento no solamente de reinventarse, que no paramos de escuchar esta palabra, ¿no? De hay que reinventarse y hay que revisar. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, no solamente en el ámbito del arte, sino en el mundo, es la redistribución, ¿no? Creo que para mí esa palabra es bastante más bueno, clave. eso habrá que pedírselo al 1%. ¿No? Sí, exacto. Pero yo creo que eso de redistribuir, pues no solamente para construir un planeta más habitable, sino para construir un ecosistema arte más habitable, también hay que redistribuir. Y bueno, que se den por aludidos los que tengan que darse. El 1%. Que antes comentabas que has elegido la curaduría independiente cuando has estado y has pasado por museos, y bueno, sobre todo cuando estuviste en el Artium, donde más tiempo has estado ligado a una institución, ¿no? Y me imagino que, bueno, pues eso, las ventajas de estar en institución, pues es pues eso, la seguridad que te da, ¿no? De que todos los meses sabes que tienes un fijo y no tienes que andar como ahora haciendo proyectos, textos o todas las cosas que Mm, viajar tanto y demás, ¿no? mm. Pero a mí me gustaría preguntarte, en un supuesto, si se diera el caso y quisieras volver a la institución, ¿qué tendría que darse o qué condiciones tendrían que presentarse para que aceptaras un puesto o para que te presentaras a un concurso público a la plaza de dirección o de curador jefe? ¿Qué tendría que cambiar en la forma de pensar que ahora mismo no quieres volver, pero pongamos que quieres volver porque sean las circunstancias? Bueno, las circunstancias las tengo muy claras. Tendría que ser posible desarrollar ese plan integral de sostenibilidad. O sea, esa es simplemente mi requisito. Parece poco, pero no lo es. O sea, sí, saber que ahí sí puedo llevar a cabo un plan de sostenibilidad real, sistémico, integral, a largo plazo para pues dar ese paso, ¿no? Y proponer pues esos modos de crear, producir y consumir cultura de manera mucho más sostenible, no solamente en programación, sino de nuevo de manera sistémica e integral y que atraviese toda la institución, ¿no? ¿Y lo ves factible eso a corto plazo? No lo sé, no lo sé, pero no me preocupa, no es algo que me preocupe porque reconozco que soy una privilegiada ahora mismo y yo no he tenido problema con la pandemia. Es cierto que se cancelaron algunas cosas, pero me llamaron de muchísimas más cosas y tengo trabajo, tengo proyectos y ahora mismo, o sea, estoy bien, no estoy buscando nada
Entonces no sé si es factible o no es factible. Espero que sí, algún día a mí me gustaría. Claro que me gustaría, pero si no se dan las circunstancias, pues seguiré trabajando en aras de la sostenibilidad pues de manera independiente y en los lugares que pueda, ¿no? Ir poniendo esas semillitas. Vale, y ya por último y terminando como comenzamos, en tu propuesta de la Bienal de Cuenca defiendes que el arte y la cultura tienen capacidad para abrir nuevas vías en el camino hacia una nueva era, la del Bioceno. Entonces, y sin señalar culpables, ¿cuánto tiene que cambiar el sistema del arte para entrar en esta nueva era? Y si observas señales que indiquen que hay ganas de hacerlo. Mucho. Creo que hay mucha tarea de fontanería por hacer, ¿no? Creo que, de nuevo, los discursos en el mundo del arte se nos dan muy bien, como tú sabes, y entonces, bueno, pues la retórica está ahí, la retórica abunda, pero rara vez va acompañada de una coherencia en los modos de hacer, ¿no? Y de una coherencia en metodologías y sobre todo en actitudes. Y bueno, creo que esa es la parte que más hay que trabajar y tiene que ir acompañada de una, llamémosle, fontanería cultural. Vale, me gusta el término, fontanería cultural. Blanca, muchas gracias de nuevo por sacar tiempo dentro de esa apretada agenda y desearte todos los mejores deseos para la Bienal y para los futuros proyectos que tengas o los presentes que estés ya también armando y nada, y sobre todo que te cuides mucho, que es muy importante que te cuides, ¿vale? Un placer, Gustavo, un placer como siempre.